sé de alguien que para mí es tan especial porque creó al ser humano y le dio también el don de ser formado a semejanza de Dios y nos dio de su amor. Yo sé de alguien que bajó del cielo a este mundo vil a dar su propia vida por millones que iban a morir sin chance de vivir, esclavos de este mundo hostil. Buen Dios, danos fe, valor para seguir, visión para entender que solo en ti, Señor, tendremos luz, mostrando el camino rumbo al cielo. Camino a una vida que es sin fin. Yo sé de alguien que llama, que invita y que quiere entrar en tu vida y en tu triste corazón y transformar tristeza en alegre canción, en alegre melodía. Yo sé de alguien que quiere ayudarte a hacer lo que tú soñaste en convertirte, pues con él podrás tus sueños completar. Su gracia puede dar poder para vencer el mal. Buen Dios, danos fe, valor para seguir, visión para entender que solo en ti, Señor, tendremos luz, mostrando el camino rumbo al cielo. Camino para vida que es sin fin. Amén. Bueno, también les traigo otro canto. Este otro canto se llama Dios siempre es fiel. Y a pesar de que nosotros nos alejemos de sus caminos, que vayamos por otro rumbo, que andemos buscando tal vez llenar nuestros vacíos con otras cosas que no corresponden, que no nos llenan al final de cuentas, el Señor está ahí presto con sus brazos Amén. abiertos, esperándonos a que nosotros volvamos a donde Él. Y Él cumple sus promesas. A pesar de que nosotros fallemos, de que nuestra fe no sea firme, el Señor está siempre ahí. Este canto se llama Él siempre es fiel. Perdón, se me perdió la pista. Era más atrás. Ahí está. En momentos de dolor,
lágrimas. Hay un Dios que es fiel a mí. Si en mi corazón ya no hay más canción, aún así Él es fiel a mí. Su promesa jamás fallará. Lo que es imposible, mi Dios lo hará por mí. Él es fiel, fiel a mí. Y sus manos tan cariñosas sentí, a pesar de mis errores y una fe vacilante. Él siempre es fiel, fiel a mí. Cuando de Él me aparté y no quería más orar, su amor fue fiel a mí. Busqué en el mundo placer, intenté sin Cristo vivir, y aún así Él fue fiel a mí. Cada vez que yo clamo a Jesús, siempre amable y sonriendo, me acepta otra vez. Él es fiel, fiel a mí. Y sus manos tan cariñosas sentí, a pesar de mis errores y una fe vacilante. Él siempre es fiel, fiel a pesar de mis errores y una fe vacilante. Él siempre es fiel, fiel a mí. Él siempre es fiel, fiel a mí. Amén. Gracias, Eunice. Qué bueno escuchar esa promesa de fidelidad. Muy linda la alabanza, y ya
creo que el espíritu está más que preparado para poder comenzar a meditar en la palabra del Señor. Amén. Un saludo para Eunice, cariños a tus hijitos también, a Selomit, a todos por allá. Ella es parte de una familia de hermanos que tienen el talento para la música, así que un saludo para todos, y a nuestro querido Arica, que siempre llevamos en el corazón y siempre recordaremos porque tenemos ahí una ariqueña, nos quedó una muestra significativa de Arica. Así que un abrazo a todos nuestros hermanos de Arica Oriente también, que les queremos, siempre les recordamos. Y ahora nos quedamos con lo local, con la tierra de la sangre paraguaya que fluye por las venas de nuestro hermano Gillo, que está listo ya para entregar el mensaje de esta noche. Así es que queremos dejarlo a él y también pedirle al Señor que pueda manifestarse en sus palabras esta noche. Amén, hermanos. Gracias, Gabriela. Un saludo a todos los hermanos. Me siento muy honrado porque podemos reunirnos hoy y tener la meditación esta noche. Agradezco también a los hermanos que oraron por mí para que el Espíritu Santo nos acompañe, porque realmente, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros y que nos dirija, y confiamos en eso, ¿verdad? Sea el predicador que venga, sea de afuera, sea nuestro hermano acá de Paraguay, necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos hable en cada culto que tengamos. Así es que agradezco a los hermanos que oraban por mí, que pidieron por mí, y como con la mayoría ya nos conocemos, pero me presento. Mi nombre es, como le dijo Gabriela, me dicen Gillo González. Mi nombre es Antoliano González. Soy miembro de la iglesia de Lambaré, estoy como anciano en este periodo. Y hace muchos años que estoy en la iglesia, por la gracia de Dios. Y con mi esposa tenemos una hija de 7 años, se llama Natalie, mi hija. Hace 2 años que volvimos de Ciudad del Este, porque estuvimos por allá unos 7 años viviendo y también colaborando apoyando a la Iglesia Central de Ciudad del Este también. Así es que ese es un poco el resumen de mi experiencia en la iglesia. Con muchos hermanos ya nos conocemos, así es que los que no, entonces ahora ya nos estamos conociendo. Bien, hermanos, para entrar en el tema, el título de la meditación de hoy es Las 3 riquezas de Job. Y cuando mencionamos la historia de Job, la mayoría conocemos de la historia de Job. Aunque sea a grandes rasgos, conocemos su historia, y es una historia muy impactante, ¿verdad? Estuve pensando al estudiar el tema, que la historia de Job sería un guión excelente para alguna película, ¿verdad? Para alguna telenovela, para alguna serie, porque es la historia de un ser justo, un ser que no le hizo daño a nadie, una persona, ¿verdad? Que se cometió muchas injusticias con él, sufrió mucho, pero al final obtuvo su recompensa, ¿verdad? Como sabemos, Dios le recompensó su fidelidad, y aunque sea un excelente guión, Job no era un superhéroe. No fue un superhéroe de película, sino fue una persona normal como nosotros, como cualquier hombre o mujer de nuestra época. Job no tenía nada de extraordinario, era un ser humano como nosotros. Y eso es una buena noticia, porque quiere decir que si Job pasó por lo que pasó y sufrió y aguantó y se mantuvo fiel a Dios, también nosotros podemos, ¿verdad? Podemos soportar los sufrimientos o lo que venga a nuestra vida y obtener la victoria. La historia de Job obviamente está en el libro de Job. Vamos a leer
el libro de Job, el capítulo 1. Y ahí vamos a darnos cuenta y vamos a enumerar las 3 riquezas de Job. En los primeros 3 versículos ya la Biblia nos muestra cuáles son las riquezas que Job tenía. Voy a leer yo así, ahorramos tiempo. Job capítulo 1, versículo 1 al 3. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Y ahora vamos a ir definiendo cuáles son las riquezas de Job. La primera riqueza que vemos está en el versículo 1. La riqueza espiritual. La Biblia lo define a Job como un hombre perfecto, ¿verdad? Perfecto no porque no haya cometido pecado, porque era un hombre pecador como nosotros, pero perfecto en el sentido de ser irreprensible. En otras palabras, no había nadie que pueda señalarle a Job como una persona mala, como una persona que le haya hecho daño a alguien, que haya tenido problemas con sus vecinos, con sus criados, que le haya tratado mal a sus criados. Perfecto en ese sentido de irreprensible. También le menciona a Job como un hombre recto. Recto en el sentido de ser una persona correcta, una persona justa, que trataba bien a todos por igual, no tenía problemas con sus vecinos, era una persona correcta, era perfecto y justo. Recto, pero también la Biblia menciona a Job como una persona temeroso de Dios. Era una persona que practicaba su devoción a Dios, que después más abajo vemos que él ofrecía holocaustos a Dios. Era un cristiano, digamos, de nuestra época, que practicaba el cristianismo. Era fiel a Dios, obediente a Dios. Esa es la descripción de Job que tenemos en el versículo 1. También dice, apartado del mal. Quiere decir que evitaba el mal, que no se metía en problemas, que si veía que había gente mal alrededor, él prefería no relacionarse con esa gente, mucho menos hacerle mal a nadie. Estaba apartado del mal. Esa es la descripción que nos da la Biblia de Job, de la riqueza espiritual que Job tenía. Anotemos esto, la primera riqueza que Job tenía era la riqueza espiritual. Y la segunda riqueza está en el versículo 2. Dice, le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. La riqueza espiritual. Tenía en total 10 hijos. Para su época era normal tener esa cantidad de hijos, quizás algunos, muchos más, ¿verdad? Como vemos las historias de la Biblia. Mismo en nuestro país, hace 20, 30 años o menos quizás, la gente tenía muchos hijos. Y eso era señal de una bendición de Dios, ¿verdad? En mi familia, por ejemplo, nosotros somos, o sea, mi papá tuvo 10 hijos en total. Y mi apellido es González, ¿verdad? Por eso quizás donde te va te sale, ¿verdad? Somos muchos, los González siempre somos muchos. Y nosotros tuvimos la bendición de ser 10 hermanos, que hasta ahora nos reunimos ya, no muy a menudo, pero sí, cada ocasión especial nos reunimos, aunque mi padre ya haya fallecido. Era una bendición realmente tener muchos hijos. Y Job tenía
10 hijos en total. El versículo 4 y 5 habla un poquito más de cómo era su familia, cómo eran sus hijos. Dice, sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto él mismo hacía cada vez. Sus hijos vivían en un ambiente de confraternidad, se visitaban unos a otros, es decir, incluso celebraban cenas, banquetes por turno, ¿verdad? Como nos relata aquí, por turno, una vez en la casa de cada hijo varón, y se reunían. Era una familia comprometida entre ellos, de buena confraternidad, y sobre todas las cosas, Job les había enseñado a ser fieles a Dios, con el ejemplo, porque él mismo era el encargado de ofrecer holocaustos por sus hijos, y seguramente les reunía a todos y hacían el culto para Jehová, y así de esa forma él les inculcaba a sus hijos la obediencia a Dios. Job tenía la riqueza, esa riqueza familiar. Nosotros en este momento estamos viviendo un momento difícil, que no podemos llevar a nuestros hijos a la iglesia, tampoco a nuestros ancianos, pero eso no debería ser un inconveniente o una excusa para que no hagamos nuestro culto familiar. Me gusta que veo acá familias con hijos, ¿verdad? Frente a la pantalla. A veces es difícil mantener los hijos frente a la pantalla, pero algunos lo logran, ¿verdad? Entonces quiere decir que los padres atraen a sus hijos y los hijos copian, digamos, o imitan las tareas que hacen sus padres o la madre. Y esta época que estamos pasando, quizás, como dije, no podemos ir a la iglesia, pero en la casa, nuestras casas tienen que ser una pequeña iglesia para nuestros hijos. No debemos dejar de practicar nuestro culto familiar, de hacer el cultito con ellos. Y es una gran bendición tener una familia dentro de la iglesia. Job tenía esa gran riqueza familiar. Ya vimos la riqueza espiritual de Job y también la riqueza familiar. Ahora vemos la riqueza material. La riqueza material de Job está descrito en el versículo 3. Voy a repetir. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Yo por curiosidad estuve más o menos buscando el valor que tendrían hoy todo ese ganado, digamos, que él tenía. Y en Google aparecen los precios, ¿verdad? De cada especie que tenía. Por ejemplo, tenía 7,000 ovejas. ¿Saben a cuánto asciende o ascendería hoy día su capital, digamos? A $1,400,000. Es lo que equivaldría hoy esa cantidad de ovejas, 7,000 ovejas. 3,000 camellos. Los camellos, si quieren comprar, les digo el precio, $1,000 cada uno. $1,000 cada uno. Equivaldría a $3 millones. 500 yuntas de bueyes. También a $1,000 por yunta, ¿verdad? $500,000. 500 asnas también. A $500 cada uno, $250,000. Yo por curiosidad no me hice todas estas averiguaciones y suman $5,150,000. Era lo que Job tendría en este momento si tuviera toda esa cantidad de ganado, ¿verdad? Era una persona muy, muy bien posicionada materialmente, ¿verdad? En esta época sería, incluso ahí la Biblia dice que era el hombre más importante de los orientales.
Entonces era una persona muy, muy bien posicionada, muy influyente, muy reconocido por su bienestar material. Quizás nosotros pensemos que las riquezas materiales no van muy de la mano de la vida espiritual, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de la historia de Job, que Dios bendice a sus hijos, que Dios quiere que sus hijos sean prósperos, que tengan bienes, que tengan un buen pasar económico. ¿Saben dónde está el secreto, digamos? En el orden de nuestras prioridades, el orden de nuestras riquezas. La historia de Job nos muestra que el orden de sus riquezas, tal cual lo hemos leído, estaba en ese orden. Primero, la riqueza espiritual. En segundo orden, la riqueza familiar. Y en tercer orden, la riqueza material. El gran secreto de la vida de Job era el orden de sus prioridades. Eso es lo que nos enseña la historia de Job. Por eso nos dice Mateo 6:31, Jesús decía en Mateo 6:31 al 33, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El gran problema de la humanidad es buscar riquezas, comenzando por la parte material. Las prioridades invertidas, ¿verdad? Y después la parte familiar. Y por último, a veces dejamos la humanidad deja la parte espiritual por último. Si tiene tiempo o si le da la gana, ¿verdad? La humanidad está así. Primero busca la bendición o la riqueza material, luego la familiar y por último la espiritual. Dice el libro Dinero, Sexo y Poder, la página 52, Job poseía riqueza material en abundancia, pero su riqueza no lo apartó de Dios. Él reconoció que el Señor le había dado todos sus recursos y usó su riqueza con generosidad para beneficiar a otros. En la Biblia, las riquezas materiales no son antagónicas ni están aisladas de la vida espiritual, sino que positiva y se hallan íntimamente ligadas a ella. Es decir, que las riquezas materiales no están en contra de la riqueza espiritual, sino van de la mano. Como dijimos, el secreto está en el orden de nuestras prioridades. Cuando la prioridad de mi vida es ser rico espiritualmente, Dios me da la capacidad de honrarlo con otras riquezas que Él desea colocar en mis manos. Entonces, la pregunta que debemos responder en este momento es, ¿en qué orden están mis prioridades o mis riquezas? ¿En qué orden están? ¿Será que estoy persiguiendo tanto las riquezas materiales que no tengo tiempo para la comunión personal? ¿Será que no estoy afanándome demasiado por las riquezas materiales, que no tengo tiempo para el culto familiar o para un contacto íntimo con los miembros de mi familia? Hermano, si no buscamos nuestras riquezas en el orden que aprendemos de Job, ¿verdad? Primero la espiritual, después la familiar y después la material, podemos estar poniendo en peligro nuestra relación con Dios y nuestra relación incluso con nuestra familia, si descuidamos el orden de las prioridades. El mismo Jesús hizo algunas advertencias con respecto a eso. Jesús nos dijo cosas para tener en cuenta.
en cuanto a las riquezas. En Lucas 6:24, Jesús nos decía, ay de vosotros ricos, ay de vosotros ricos, como una lamentación por los ricos. 6:13 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. Y en Lucas 12:15 dice, y les digo, mirad y guardaos de toda avaricia. Algunas de las advertencias que Jesús ya nos hacía con respecto a las riquezas. ¿Por qué Jesús hizo esas advertencias? Nos dice el libro Dinero, Sexo y Poder, nos dice lo siguiente. Cuando Jesús usa el término arameo mamón para referirse a las riquezas, les está dando una naturaleza personal y espiritual al declarar, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Está usando la palabra aramea mamón cuando se refiere a las riquezas. En otras palabras, Jesús lo que quería decir es, no podéis servir a Dios Jehová, ¿verdad? Y al mismo tiempo servir a Dios mamón. Cuando la riqueza es la prioridad en mi vida, se convierte en un Dios, en el Dios mamón. También dice, está personificando a Mamón como un Dios en minúscula, ¿verdad? Un Dios en minúscula rival. Al decir eso, Jesús deja inequívocamente claro que el dinero no es un medio impersonal de cambio. El dinero no es algo mayormente neutro. Mamón es un poder que busca dominarnos. Lo dice el libro Dinero, Sexo y Poder en la página 41. Pero Job, al colocar su riqueza espiritual en primer lugar, nos deja en claro que las otras riquezas están dominadas. La riqueza familiar y la riqueza material están, en su caso, estaban dominadas. Las pérdidas de Job. Sabemos que Job tuvo muchas pérdidas que están citadas en el capítulo 1, versículos 14 al 22. 14 al 22. ¿Alguien quiere leer el versículo 14 al 22? Puede levantar la mano y abrir su... Hermana Rosa. Sí. Adelante, Rosa. Sí. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando tus bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, cuando irrumpieron los sabeos y los arrebataron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente he escapado para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, cayó del cielo fuego de Dios y abrazó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente yo he escapado para darle la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente he escapado para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un fuerte viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y han muerto, y solamente yo he escapado para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra en humilde adoración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gracias, hermana Rosa.
en estos versículos, no sé si se dieron cuenta, pero en el orden que fueron las pérdidas de Job. Las pérdidas de Job eran primero las materiales, porque perdió todo su ganado que le robaron. Después la pérdida familiar, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Job? No perdió su riqueza espiritual. Es decir, quizás la Biblia o Dios nos está sugiriendo que si vamos a perder algo, que perdamos lo material. Yo sé que duele, cuesta construir lo que construimos, pero si perdemos algo, que sea lo material. Después lo familiar, si tenemos algo que cuidamos en nuestra familia, pero aún perdiendo lo familiar, no perdamos nuestra parte, nuestra riqueza espiritual. Quizás Job, con todo lo que tenía, con todos los bienes que tenía, él podía, incluso yo estaba pensando, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si estábamos en el lugar de Job, verdad? Al sufrir tal injusticia, que te maten o que entren en tu casa y que te saquen y que maten a tus seres queridos, que te roben lo que tenés. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Cómo hubiésemos reaccionado, verdad? Quizás hubiésemos hecho si teníamos los bienes que tiene Job, organizado un escuadrón para tomar venganza contra los enemigos, ¿verdad? Contra los sabeos y los caldeos, ¿verdad? Para hacer justicia. Pero Job, ¿qué hizo? Dice el versículo 21, el 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Qué tremenda enseñanza nos da la historia de Job. Un ser humano como nosotros, como cualquiera, pero tuvo esta reacción. A pesar de todas sus pérdidas, el capítulo 1 de Job nos muestra a Job como un buen mayordomo, ¿verdad? Cuando tuvo mucho, administró bien los bienes que tenía. Pero en el capítulo 2, en el versículo 9 y 10, ¿qué pasa? Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Les leo. Entonces le dijo su mujer, su esposa, ¿verdad? ¿Aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, como suele hablar cualquier mujer insensata, así has hablado. ¿Por qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando tenía mucho fue un buen mayordomo de Dios. Y después que se haya quedado sin nada, como dice él, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, en el momento difícil que le tocó pasar, igual él seguía siendo un buen mayordomo. El argumento de Job a su esposa era, en los buenos momentos fui un buen mayordomo de Dios y lo seré también en los momentos malos. Quizás la historia de Job también se repite en esta época precisamente que estamos viviendo, en plena pandemia mundial. Quizás los negocios no están funcionando como funcionaban antes. Quizás muchos de nuestros hermanos tenían un buen empleo y de la noche a la mañana quedaron cesantes, quedaron sin trabajo. Quizás el sueldo que teníamos antes se redujo, como ocurrió en muchas empresas. Tuvimos pérdidas materiales, seguramente. La situación mundial está muy difícil, pero tenemos lo más importante, que es nuestra riqueza espiritual y también nuestra riqueza familiar.
como hijos de Dios, Dios no nos abandona. La riqueza material quizás es menos, pero lo tenemos siempre. Quizás nos privamos de algunas cosas, pero Dios nunca nos deja pasar hambre ni frío, ¿verdad? Dios siempre está ahí cuidando de nosotros. A pesar de que la situación está difícil, seguimos adelante. Entonces, en este momento difícil, vamos a ser malos mayordomos porque la situación del mundo está mal, porque no gano lo que ganaba antes. Vamos a ser malos mayordomos por eso. No, ¿verdad? Job nos enseña que en los buenos momentos fuimos buenos mayordomos y aún en los malos momentos tenemos que seguir siendo los buenos mayordomos de Dios, que Dios espera de nosotros, ¿verdad? La teología de la prosperidad, seguramente escucharon una teología muy común entre los demás cristianos, ¿verdad? Que vos me das que Dios te pide algo y Dios te da a cambio algo, ¿verdad? Te dan bendiciones a cambio. No es lo que nosotros predicamos. La teología de la prosperidad nunca predicaría esto. Ser un buen mayordomo de las pérdidas. Honrar a Dios en medio del dolor. Pero la teología bíblica, que es la verdadera teología de la fidelidad, tiene que predicar esto. Tenemos que confiar en Dios en medio de la oscuridad hasta que vuelva a la luz, decía un escritor, Tozer. Otro escritor, John Stott. Necesitamos tener la seguridad de que la dolorosa tijera de podar está en las manos seguras de Dios. Y hay recortes que esas tijeras de podar estén en las manos de Dios. También Martín Lutero dijo lo siguiente: la mazmorra con Cristo es un trono, y un trono sin Cristo es un infierno. Repito, la mazmorra con Cristo es un trono. Por más que sean momentos difíciles, pero estamos con Jesús, es un trono donde estamos. Pero un trono, un lugar lindo, ¿verdad? Sin Cristo es un infierno. Pero, como sabemos, la historia de Job termina cuando Dios restituye todo lo que él había perdido. Vamos al capítulo 42 para ir terminando. Job, capítulo 42. Para ir viendo el final de nuestra película de este superhéroe de carne y hueso, ¿verdad? Job, capítulo 42, versículo 5. Dice así: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Job conocía a Dios de oídas, pero ahora lo ve, ¿verdad? Dándonos a entender que la riqueza espiritual de Job fue multiplicada, fue duplicada. Porque Dios restituye todo, le restituyó todo lo que había perdido. La riqueza material también fue duplicada. En el versículo 12 del capítulo 42, ahí nos cita cómo fue duplicada su riqueza material. Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. El versículo 7 nos cuenta que sus hijos que perdió fueron restituidos. El versículo 13 dice: también tuvo 7 hijos y 3 hijas. Lo único que no se le duplicó a Job fue su riqueza familiar. Su riqueza espiritual fue duplicada. Su riqueza material fue duplicada. ¿Por qué su riqueza familiar no fue duplicado? Porque los hijos que murieron no volvieron a nacer, no volvieron a vivir. Recién va a recibir esa riqueza duplicada. ¿Dónde?
en el cielo. Cuando Jesús venga, sus hijos que murieron, obviamente los primeros 10 que murieron, más los segundos 10 que también murieron también, van a resucitar y ahí sus hijos, su riqueza familiar será también duplicada. Nos dice, nos sugiere que nuestro carácter, el carácter de Job, fue fundamental para que él pueda pasar todas esas pérdidas que tuvo y aún así permanecer fiel a Dios. La hermana Juárez nos aconseja en el hogar cristiano con respecto a nuestro carácter. Dice, muchos se están engañando al creer que el carácter será transformado cuando venga Cristo. Pero cuando Él aparezca no se convertirán los corazones. Tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo durante el tiempo de gracia. Aquí es donde debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial. Aquí, en la tierra, debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial, cuidando y moldeando nuestro carácter con la ayuda de Dios. Eso está escrito en el Hogar Cristiano, página 288. Bien, hermanos. Para terminar, la pregunta que queda es, ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuál es el orden de prioridades de tus riquezas? Que Dios nos bendiga y que nos ayude a poner nuestras prioridades en orden. Primero la riqueza espiritual, después nuestra riqueza familiar y las riquezas materiales vendrán con añadidura. Gracias, hermanos. Que Dios nos bendiga, que nos acompañe en esta noche y en toda la semana.